Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Soy Alfonso Ramón Hamburger y estoy en una casa museo. Aquí tengo al maestro José del Carmen Perilla Contreras. No sé cuántos años tiene, pero este hombre es una Biblia. Mira, vive aquí en esta biblioteca, casa biblioteca aquí en el barrio San Luis. En una casa muy humilde pero llena de sabiduría. Por muchos años José del Carmen ha estudiado la lengua zenú, zenú con C, y ha logrado compilar una serie de información que ya está rescatada. Lo que hay es que difundirla y a eso se debe nuestra visita aquí. José, muchas gracias por recibirme en tu casa. Buenos días, hamburguer. Bendiciones. José, ¿dónde naciste? Nací aquí en Sincelejo. Yo nací en el donde está el museo, donde está hoy en día, donde estoy hoy en día ¿cómo es el teatro municipal? En el Mercado Viejo. Nací ahí donde en la parte donde están unas columnas viejas que están ahí, Las preservaron, que ¿eh? las preservaron. Ahí mi mamá reventó fuente, como se dice, porque estaba comprando maíz. Y por ahí derechito, eso era camino de todavía de herradura, por decir algo, para subir a las peñitas. Más adelante, un arroyo subiendo ahí, había una señora que se llamaba Micaela, ella era la partera. Ahí me cortaron el ombligo, en esa esquinita. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Lucila Contreras ¿Contreras qué? Tapias. ¿Y tu Sí. papá? José del Carmen Perilla. Mi papá no tenía segundo apellido. ¿Por qué? Porque mi papá era Perilla por la parte materna, porque se recuerda que en aquella época la mujer que no era casada, los hijos decían bastardos y Bastardos. heredaban era el apellido de la mamá, o sea, Eran naturales. natural, o sea que el apellido Perilla es matrilineal, porque según nuestra cultura nosotros somos matrilineales, nosotros dependemos de la madre, no del padre. Ah. Eso viene, O el eso caso de viene Nacho Paredes también. correcto, Era Núñez Paredes. eso es matrilineales. Sí. Los indígenas somos matrilineales. ¿De dónde venía su papá? Mi papá venía de un poquito más arribita de Cundinamarca, de las mesitas del colegio. Cachaco. No era cachaco, Territorio cachaco. territorio cachaco, pero más bien indígena. Él era Huiname, era indígena Huiname y sabía de la lengua de él. ¿Y qué vino a hacer por acá? Y mi papá murió la mamá y se fue para el ejército. Y en el ejército siguió carrera militar en esa época y al salir del ejército se vino por acá, que fue cuando comenzó la cárcel nacional. En esa época, ahí donde existía la esquinita de productos de cuero Arrieta, que hoy en día son almacenes, ahí estaba la cárcel nacional donde él vino. Y se quedó aquí de profesor de educación física en el Colegio de las Monjas. ¿Pero vino en calidad de qué? ¿Centinela? En calidad de centinela. ¿Y Cuando comenzaba la parte nacional de la Guardia Nacional de las Cárceles. ¿Y tú lo conociste? Y sí, yo lo conocí. Mi papá vendía carbón ahí en el mercado, conoció a mi mamá. Entonces la conoció en Colosó, mi papá comprando carbón en Colosó, y mi mamá se vino con una tía mía, compraron casa acá en el Cauca, en el Tendal, y ahí me crié entre el Mercado Viejo y la calle El Tendal, ahí crecí de niño. ¿Y cuántos pelados? Bueno, 7, ya hay, por ejemplo, quedamos 5. ¿Tú naciste qué día? Por casualidad nací el 21 de febrero de 1949 y ahora hace 10 años, en 2010, la fecha 21 de febrero fue escogida como Día Nacional de las Lenguas Nativas y Día Internacional de las Lenguas. ¿En tu nombre? ¿En tu nombre? No, eso fue una gran casualidad. ¿Y tu nacimiento también fue una cosa? 21 de febrero, y ese es el Día Nacional de las Lenguas. Para mí es una gran casualidad. Bueno, ¿cómo fue esa infancia, José? Bueno, la infancia me crié, por decir algo así, más en la parte indígena, porque todo eso en esa época era muy indígena. En esa época recuerdo que una señora que vivió aquí cerca, que ya no está con nosotros en este mundo, ella era
por decir, como dicen modernamente, una sirvienta de una casa en Dajor, que era donde estaba la clase pudiente. Y en ese momento, aquí hay un momento, los señores de dinero no venían al mercado. Y entonces ellas venían yo las recuerdo a ellas, con una canasta y un delantal, y así era que venían las muchachas de los servicios en esa época al mercado antiguo, el mercado viejo. Es como un uniforme. Como un uniforme, porque por decir, los patrones no venían al mercado, era la gente de la clase media. Y ahí la cultura estaba entre campesinos e indígenas. No venían personas que no fueran indígenas ahí. Tan así es que yo vine a conocer ya como de 16 años, pues que conocí la manzana y la uva y el banano. Aquí era guineo manzano. En esa época fue que un señor apellido Galeano trajo la manzana y trajo la uva. Que eran de otras tierras, de otras tierras, y yo de niño sí, ya lo conocí ya de 15 años. Y así sucesivamente el proceso. El mercado viejo era donde se aglomeraban los que traían leña, los que traían yuca, ñame y carbón. Y entonces mi papá, al quedarse aquí y empezar a vivir con mi mamá, puso una peluquería. Entonces daba clases en el colegio de las monjas, de las madres misioneras, las llamadas catequistas, y al mismo tiempo motilaba y vendía carbón. Entonces, ¿qué hacía? Él tenía un depósito de carbón que el señor que venía a vender el carbón no lo vendía, entonces lo dejaba guardar donde él, y él le hacía el favor de vendérselo y entonces ahí me relacioné con todas las comunidades indígenas, porque hubo un momento en que me tocaba ir a cuidar los hornos de carbón, porque el campesino se quedaba dormido y el carbón se quemaba. Entonces yo bastante, por decir niño, todavía no era ni siquiera un adolescente, dormía al lado de los hornos, por decir en la negra, en la parte de la gallera, la parte campesina, de esa bastante indígena, que todavía vemos que... Y ahí dormía al lado del horno, y estaba pendiente de cuando el horno se rompía, ahí tenía con agua con barro y papel para coger y tapar, y hojas verdes para tapar de nuevo el horno y que el carbón no se dañara, porque se dañara. Y ahí fue cuando ya estuve más grandecito, era a lo que más dedicaba. Entonces compartía con la parte zenú, o sea que yo crecí con los indígenas zenúes. ¿Por parte de tu mamá? Por parte de mi mamá, debido al trabajo de mi papá, eso me hizo quedarme con ellos. Porque lo que yo recuerdo de la lengua en sí, mi abuela Teodora Tapia Calderón, que era mi abuela, de Loquito, un caserío de Colosó, Montes de María. Ella tenía conocimientos de la lengua, y mi mamá más. Y mi papá me decía que yo tenía que aprender esa lengua, que esa lengua no podía desaparecer. Hasta que llegué al colegio, donde las hermanas misioneras, y ahí conocí al padre Rigoberto Fue, que en esa época los inspectores seccionales de educación, esto era Bolívar, ellos eran sacerdotes. La educación, por ahí encuentro en la historia que por eso el proceso de la Biblia, porque los sacerdotes nos enseñaban lo bíblico y el evangelio y automáticamente nos enseñaban las demás cosas, pero él era afrocolombiano, cartagenero. Después yo estuve ya en los últimos días de vida de él en Cartagena, y él se preocupó mucho por la cultura zenú, el padre Rigoberto Cuesta, y él era uno de los que le decía acá en Cincelejo, y hablaba con mi papá, él le decía: profe, aquí hay que tratar de que esta lengua no se pierda. Y tan así es que ya habiendo salido yo del ejército, porque me amarraron y me llevaron, inclusive me detuvieron donde hoy es el museo. Allá enfrente de la gobernación. Ahí estaba la cárcel nacional. Y a los que nos cogieron, que nos amarraron para llevarnos para el ejército, me metieron ahí, donde hoy en día es el Museo Zenú. Un gran proceso. Donde nazco está el Teatro de la Cultura, y donde me tienen para llevarme amarrado para el ejército
Porque a pesar que mi papá me decía, mi mamá no quería, yo le hacía caso a mi mamá. Allá me metieron en esa época, ahí en esa, Frente a la gobernación. frente a la gobernación, en el patio, a todos los que nos iban a llevar en un camión de esos que de arriba ganado. ¿Y se los llevaron? Y nos llevaron. ¿Y Sí. pagaste el El servicio? servicio en la segunda brigada en el momento aquel en Barranquilla. ¿Y qué te significó eso para ti? Bueno, prestar servicio militar, bueno, como mi papá quería, era porque todos nosotros todos los Perillas, hijos de José del Carmen Perilla, todos prestamos el servicio militar. Los que no lo prestamos ingresaron a la policía, que ya salieron. A mí sí me significó de pronto los recuerdos de la guía paternal, y hubo algo que me marcó en el ejército. Recuerdo porque me llevaron a la segunda brigada por la capacidad que tenía, me dejaron en la segunda brigada y me tocó trabajar en unos procesos casi no uniformados, cuando un soldado, estábamos riéndonos en la fila, y un teniente, un día de relación, que se hacían las relaciones los viernes en la brigada, el soldado se reía y vino un teniente bastante fregadísimo, y le preguntaba: ¿por qué se ríe usted? ¿Por qué se ríe usted, soldado Salabata? No, era casi como Salabata, pero es como una doble R, que a mí se me olvidó una pronunciación, porque él era de por allá, Cachaco, bastante, es un país bastante, como casi en Vera. Entonces dice, no, que el soldado Perilla dice que no hay que morir por la patria. Entonces, Que no hay que morir. que no hay que morir por la patria, porque él se reía porque decía, porque cuando exclamábamos la oración patria, yo decía, pero es que no hay que morir por la patria. Entonces él se reía y decía que yo estaba loco. Total, que le dijo al teniente Polanco, recuerdo ahora, y me dice: bueno, soldadito Perilla, como usted dice que no hay que pasar, que no hay que morir por la patria, se pasa a relación. Y la relación, bueno, ese general bigotón de esa época, un gordo, eso le tenía más miedo, porque la voz era bastante fuerte. Al final me pasaron a relación, que eso nunca, casi en la historia, que un soldado vaya a relación. Van los oficiales o cualquier cosa, o suboficial. Y el teniente le dijo, yo vi que el general movió los bigotes cuando le dijo por qué me presentaba a relación, que por qué, y me llamó. Y fui, me presenté, me cuadré con el fusil. Recuerdo el número del fusil, era un G39044, de fabricación alemana. Ajá. Sí. Y me dice: soldado Perilla, fíjeme, me cuadré, ¿por qué usted dice que no hay que morir por la patria? Digo, mi general, con todo respeto, mi concepto es que no hay que morir por la patria. ¿Y cómo lo justifica usted? Mi general, si el soldado muere, ¿quién defiende la patria? El que tiene que morir es el enemigo, maestro. El que tiene que morir es el enemigo de la patria, no el soldado. El soldado tiene que salvar su vida. Y esa frase de que debe morir por la patria justifica que el soldado sea cobarde, dice: no, mejor muero, y se esconde y no combate. Pero el soldado dice: tengo que vivir por la patria y voy a dispararle a este señor antes que él me encuentre agazapado. Y se quedó serio y llamó al teniente: teniente, dame el favor, este soldado, pídale la tula era donde uno guardaba los implementos y todo. Quítale el uniforme, toque de esto, y ahí le daba una muda de ropa de civil, y allá que le den unos viáticos le da 10 días de licencia, que cuando venga de licencia hablamos. Y me mandó 10 días de licencia. Yo pensé que iban a meter al calabozo, y todo el mundo exclamó, o sea que se oyó que al contrario. Y el general dijo: es que el soldado es quien se atreve a decir la verdad. Si tenemos soldados y ciudadanos que no digan la verdad, ¿cómo vamos a superar las situaciones en la nación?
Siempre recuerdo esa frase. Y de pronto eso me ha servido mucho porque eso me dio, como decíamos nosotros militarmente, moral para estar recatando y diciendo la verdad, diciendo lo ¿Cuánto que mides tu estatura? 1,60. Bajito. Bajito, sí. No era impedimento en ese tiempo Nada, para el nada, fusil, no, ¿no? sí, soldados de 1,50. Mira, y cuando regresaste, ¿qué pasó? Me metieron, fui directamente a algo que se llamaba B2. Inteligencia. Inteligencia, sí. Y ahí me quedé 4 años. Y me vine porque, bueno, yo estaba para seguir carrera militar, pero no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Por aquel código de se cumple la orden o se acaba la milicia. Y cuando yo escuché se cumple la orden o se acaba la milicia, yo pregunté, ¿cuál es la orden? Y si la orden es cometer una injusticia, hay que cometerla para que no se acabe la milicia. Entonces, de niño mi mente era que todo debería ser justo. Entonces, si van a haber injusticias, que se acabe la milicia y que siga la justicia. Pero eso era mental, era un proceso mental que yo traía de mi cultura. ¿Y de Morales cuánto? Imagínense, prácticamente demoré unos 4 años, 6 meses. Pero te sirvió bastante. Me sirvió. ¿Y sí, ya leías? Sí, ya leía, porque cuando yo fui al ejército ya fui leyendo. ¿Y qué textos leías? O sea, en realidad yo siempre leía, allá en el ejército, leía los informes de, por ejemplo, de cómo trabajar en la calle, las persecuciones hacia qué personas podían ser enemigas del gobierno, las personas que serían enemigas O sea, tú leías cosas atinentes a tu profesión, a la profesión. a lo que se iba a ¿Y qué otro destacar. tipo de literatura? Porque tú tienes como ideas como progresista. Sí, yo leía en aquel momento, que siempre recuerdo que olvidé el nombre del periódico en Cartagena, que yo sí sé que lo cogía porque los oficiales lo leían. Era algo como el Cenit. ¿Te acuerdas del Cenit? Aquí en Cincelejo. Sí, en el Cenit. Entonces, ahí habían unos escritores que también olvidé los nombres, que hablaban acerca del proceso del progresismo, de preservación de valores. Pero antes sí se hablaba de progresismo. Sí, se habló mucho. En el CENI tuvieron, ojalá se buscara, pero yo sí recuerdo que habían unos críticos cincelejanos que llevaban la contraria a los procesos políticos. De que, por ejemplo, las discusiones por el aseo en el mercado público, las discusiones porque se arreglaran las calles en el centro de Cincelejo. Habían unas discusiones, pero eran, por ejemplo, cuando se dio la discusión por los burros, por decir, porque usted sabe que en aquella época todo el mundo en burro y eso se llenaba. Usted podía ver ahí al frente de donde yo crecí, en el señor Marcial, que había un señor que se llamaba Mañungo, y tenía una gorrita de policía y él andaba con un bolillo. Y si usted ya era un campesino que descargaba la carga y dejaba los 2 o 3 burros, ahí se cogía los burros, se los llevaba para allá, para cosas donde los metían en un corral, y ahí tenía usted que pagar 3 chivos, un chivo por cada burro. De multa. De multa. Entonces, en esa época se tenía en el CENIR las ideas críticas, porque, por ejemplo, una vez yo supe de una crítica que le hicieron al Colegio Francisco de Paula Santander, cuando estaba ahí en la parte donde era Telecom, que después hicieron a Telecom, porque estaba muy reducido, que no era espacioso y que habían recursos para hacer una escuela más grande. Desde aquel momento oí también unas familias que decían que Cincelejo tenía que progresar porque más temprano que tarde iba a ser capital. Hasta que después, hoy cuando ya trabajaron para que Cincelejo llegara a ser capital. Un cambio para no cambiar. El cambio, eso es, sí señor. Bueno, pero ese es otro costal. Claro, sí. Libros que te hayan marcado a ti dentro de ese trasegar por... No, libros que sí, por ejemplo, un libro que lo leí así muy poquito, ese libro tuvo que ver con la historia de Pedro de Heredia.
O sea, tuvo que ver con la historia patria. Ujú. La historia patria, yo descubrí algo en la historia patria que era muy distinto a lo que decía la gente en Cartagena. Cuando yo leo ese libro de la historia patria, descubro que la avenida Pedro de Heredia estaba teniendo el nombre de alguien que en realidad su comportamiento había sido otro. Entonces, ¿por qué ese libro de historia patria que leí no marcaba la verdad del comportamiento de los que llamamos próceres de la independencia? Que habían unos comportamientos muy errados de la realidad de sus conductas. Yo digo, pero si este señor hizo esto, ¿él por qué hoy se recuerda su nombre en la avenida Pedro de Heredia? Y empecé a diferenciar las conductas y por qué la historia de Colombia me llama mucho la atención. La historia de Colombia, por ejemplo, así con todo respeto, hoy en día llega y se le pone el nombre de cualquier político sin medir la conducta que él haya tenido, solo porque fue alcalde o fue gobernador. ¿Y qué sucedía eso con lo que había aprendido del padre? Que el padre me decía y me hablaba del bautismo. Él me indicaba que, y fue la primera vez que oí de ley de atracción, pues estaban bastante joven, y él me decía que eso atraía. El padre me decía, ¿por qué a ustedes hay que ponerles nombres apóstoles? Yo decía, padre, porque San José, papá de Jesús, y me pusieron a mí José. Dice, no, es que eso atrae, que tú vayas a ser una buena persona, que tengas una buena espiritualidad. Porque es que imagínate, si te ponemos un nombre, ya en ese momento se hablaba de subversión. Y te ponemos el nombre de un subversivo, de una persona que se va al monte y mata soldados y mata campesinos. Tu espiritualidad va a asimilar la que va a llevar ese nombre. Por eso, hoy en día, yo descubro que las personas modernamente le bautizan a los niños con nombres de, por decir algo, de cantantes famosos. Ujú. Y usted ve la desviación que hay en esos jóvenes al recibir esos bautismos. O de los futbolistas. O de los futbolistas. Porque no lo sé, van encaminando hacia eso. hacia eso. Pero en sí, él decía que era la espiritualidad de quien era el poseedor de ese nombre, porque al colocarle el nombre, esa espiritualidad venía de ese ser. Y esa energía movía en la espiritualidad del ser que recibía el nombre por herencia. Se creía en una fuente de energía que se trasladaba solo por haber colocado el nombre de la persona que no era honesta, que solamente era una fama social, pero honestamente no era. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en esta entrevista exclusiva con José del Carmen Perilla Estrada. Contreras y Estrada son cincelejanos, sí. y San Jacinteros, y se me confunden. Sí. Pero ya regresamos. Sí.